Mi querido Gonzalo Oliveros, qué gusto saludarte, bienvenido a los micrófonos de QTF. ¿Qué tal, Fernanda? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te fue el fin de semana? Muy bien, afortunadamente, y me da mucho gusto saludarte también a ti y a la gente que nos está escuchando en esta mañana de lunes. Y además ya te oigo bien, te veo bien, ya saliste del cobicho este y te sientes bien, ¿verdad? Perfecto. Como Pascal, que ya regresó y se siente como nuevo. Ahí la vamos llevando. Aquí la única invicta hasta el momento presente. En fin, hoy le damos a Ariadna Montiel, que se encuentra aquí en el estudio conmigo, secretaria del Bienestar del Gobierno de México. Ariadna, bienestar es una palabra bien compleja, no es una palabra sencilla. ¿Para ti qué es bienestar? Pues el bienestar para nosotros es que la gente viva bien. Parece, como bien lo dices, una palabra muy sencilla, pero es un tema complejo. Nosotros trabajamos para que el bienestar no solamente se mire como el acceso a las cosas materiales. Me parece que es una parte fundamental y es la tarea específica que nos toca en la Secretaría del Bienestar, acercar los apoyos a la población más pobre, pero también queremos que tengan una atención integral, que haya escuelas, que haya atención médica, que tengan este ingreso básico que significa el programa que reciben, que puedan tener acceso carretero, que puedan tener alimentación sana y saludable. Es el conjunto de muchas cosas. Y los programas de bienestar son una parte fundamental para las comunidades más pobres, pero no la única. Creo que tiene que verse así. El presidente por eso habla de un plan integral de bienestar, un plan integral de desarrollo que vaya más allá de la entrega de los programas, los montos económicos, que sí son muy importantes, porque muchos adultos mayores, muchos millones de ellos, esperan anhelando su pensión, porque de ahí viven, de ahí pagan sus medicinas, de ahí pagan su renta, sus alimentos básicos, y eso de verdad pues es incalculable, invaluable lo que para ellos significa la tranquilidad de tener un apoyo periódico que están seguros que les va a llegar. Eso también les da mucha tranquilidad. Ariadna, a ver, quiero entender bien las cifras. Fíjate, cuando hablas de un proyecto de bienestar, ¿de cuántos millones de mexicanos estamos hablando? Es decir, en proyección del concepto de bienestar, ¿a cuántos necesitas llevar ese bienestar? ¿Cuántos millones? Bueno, lo que hemos hecho es tratar de combatir las desigualdades, ¿verdad? Apoyar al que menos tiene y tratar de igualar la situación de todos. Entonces, en México hay cerca de 50 millones de pobres, apoyamos cerca de 25 millones, poco más de beneficiarios, y eso implica pues un esfuerzo financiero muy importante. Pero hoy los programas de bienestar no solamente benefician al que lo recibe, también beneficia a la familia. Yo he visto cómo los adultos mayores hacen grandes cosas cuando les damos por adelantado, por algún motivo, cuando la pandemia estuvo en su momento más difícil, que todos estábamos encerrados, se les adelantaba su pensión para que ellos no tuvieran que salir, pero no sabes las grandes cosas que han hecho con su pensión. Por ejemplo, pues he conocido adultos mayores que han vuelto a su parcela, por ejemplo, ¿no? Que compraron sus insumos y han vuelto a trabajar en su parcela, que han puesto un negocio, que han viajado, que se dan el tiempo de ir a un restaurante, los que viven en las ciudades, y es mi pensión, es mi dinero, y a nosotros nos da mucho gusto que hoy son mucho más exigentes. Saben que su pensión es un derecho, que es una obligación del Estado que nosotros propusimos, el presidente López Obrador, que fuera un derecho constitucional. Es decir, ya nadie se los puede quitar. Nosotros nos queremos ir tranquilos, que cuando ya no estemos, ellos sigan recibiendo su pensión y nadie les coaccione, si haces esto te lo doy, si haces esto te lo quito. no, y ¿sabes qué también, Ariadna? La familia. Así O sea, es. deja tú que
No, Gonzalo, porque ¿a cuántos los despojan? ¿A cuántos los dejan en actos de violencia terribles donde les quitan lo único que tienen? No, bueno, o sucede lo contrario y la Secretaría debe tener más datos de esto también. Sí hay un beneficio familiar grande, pero también que el beneficiario sea el principal, ¿no? No vaya a ser que efectivamente tengan al adulto mayor y que lo utilicen nada más para llevar su tarjeta del bienestar, saquen el dinero y lo tengan arrumbado en la casa o en el lugar en donde viven, sino que efectivamente sea un acto que funcione para restituir el tejido social, Ariadna. Así es. Esto que tú comentas, nosotros lo conocemos muy de cerca. De repente los adultos mayores nos dicen, es que no me llega mi pensión a mi tarjeta. Y cuando ya averiguamos, no, pues sí le ha llegado regularmente y de repente se dan cuenta que le dieron la tarjeta a un hijo, una hija o a algún familiar para que les apoye en su retiro. Y sí les ha llegado. Pero se lo roban. Pero se los quitan. Entonces, nosotros hemos puesto pues candados, ¿verdad? Conforme a lo que hemos ido viendo cómo se comporta la población y les decimos, cuando les vamos a entregar su tarjeta por primera vez, se las vamos a dar nada más al adulto mayor, ningún representante. Que no pudo venir, vamos a su casa y ahí se le entregamos. Nos cercioramos que se les entregue a ellos directamente. Después es muy difícil, pero sí tienes muchísima razón en el sentido de que hay que hacer mucha conciencia y es parte del bienestar, que las familias procuren a los adultos mayores. Mira, México somos un país muy distinto. Cuando vino la pandemia, en Europa estaba la crisis de los adultos mayores que vivían en albergues, que son muchos, o que vivían en casas de cuidado. Es una cultura distinta. En México, a los abuelitos los tenemos en la casa y los cuidamos y los protegemos a la mayoría, pero también se vive en condiciones de violencia, de maltrato. Y cuando nosotros nos percatamos, porque ellos nos cuentan muchas cosas, de verdad somos muy afortunados porque nos platican muchas cosas, entre otras cosas lo que están viviendo, y pues tratamos de actuar para apoyarlos. A veces les cambiamos su medio de pago y los acompañamos para que ellos vayan a cobrar aparte. Abuelitos que nos dicen, gracias que me dio a mí mi tarjeta, yo la voy a guardar y bueno, este trabajo es, imagínate, de todos los días con la gente y bueno, satisfechos. Te pregunta Juan Herrera. Fer, pregúntale si los 3,500 pesos pues nos alcanza para medicinas, para renta, para comida. ¿Qué piensas? Este bimestre, bueno, este año es de 3,850. Subió un 20%. La idea del señor presidente es que hacia el 2024 reciban 6,000 pesos. Y es una muy buena pregunta. ¿Los montos son suficientes? Puedo pensar que son insuficientes. La canasta básica tiene un monto establecido. Y te voy a decir, cuando nosotros llegamos al gobierno, el compromiso fue que se duplicaba el monto de la pensión y así se hizo. Y poco a poco se ha ido incrementando. El presidente se dio cuenta de esta situación, de que era un monto importante, pero aún no suficiente, y por eso él quiere aceleradamente incrementar el monto antes de terminar el gobierno, y para el 2024 serán 6,000 pesos. Tiene que ver con la hacienda pública, que se recaude bien, que todo el mundo pague sus impuestos y que se distribuyan de manera justa para apoyar al que menos tiene y al que tiene una situación vulnerable. Gonzalo. Ariadna, la veía yo en la mañana en la conferencia matutina y veía efectivamente estos nuevos plazos que se tienen que tener para que la gente cobre sus pensiones debido a la veda electoral. En un país en donde de pronto tenemos elecciones cada año, ¿no se convierte también en una complicación tanto para la Secretaría como para los adultos mayores y la población beneficiaria de estos programas, tener que estar viendo cómo se va moviendo a partir de las elecciones? Sí, déjame decirte que nos retrasa el trabajo. El año pasado, 5 meses no pudimos trabajar en campo porque estaba el proceso electoral y luego vino el proceso de la consulta popular. Entonces, 5 meses interrumpimos nuestra actividad y eso nos refleja retrasos en la atención. Los programas se pueden seguir pagando, pero lo que se prohíbe es que se ingresen en medio de las elecciones y tienen sus motivos, ¿no? Pero sí es algo que nos atrasa. ¿Qué estamos haciendo ahora? Que fue lo que platicamos con el señor presidente en la mañana.
vamos a adelantar, en marzo toca el siguiente pago y entonces vamos a adelantar el pago de mayo-junio, que es cuando están en pleno las campañas políticas, y se los vamos a adelantar para que lo tengan y ya no haya ninguna situación que les afecte, nada más se tienen que planear mejor. Aquí me preguntan de cómo se inscribe una persona, porque dice la mamá de una persona que trabaja conmigo, pues no la han podido inscribir. Pues hacemos convocatorias y ahora justo también platicamos en la mañana, el señor presidente me planteó que tendríamos ya que justamente estas situaciones que ya no sucedan, ¿verdad? Se van a abrir sucursales del Banco del Bienestar. Todo este año se van a estar abriendo esas sucursales y ahí periódicamente vamos a hacer los trámites. Vamos a llegar ahí con nuestro módulo al lado de la sucursal del banco y ahí vamos a levantar trámites, altas, bajas, defunciones, etcétera. Todo el programa tiene más de 8 trámites, no solamente la incorporación. Pues hay muchos temas, acá una cantidad de dudas, bueno, que para qué te platico. Dice yo, o sea, cosas buenas, cosas malas, hay mucho que comentar, pero ya no nos va a dar tiempo. Ariadna Montiel, gracias por estar aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Te invitamos nuevamente para que puedas pues, responder todas estas dudas. Gonzalo, buen día. Buenos días. Ariadna, buen día.